Bueno, vamos a hablar ahora una de las conferencias que pues más interesa a la gente, que es la cuestión esta de los extraterrestres. Ya con tantos videos, tantas grabaciones que existen, pues es imposible pues decir que esto no existe. Hay miles de videos, de evidencias, de fotografías. Entonces se dice que con una sola que fuera verdadera, es más que suficiente para que se investigue ese fenómeno, ¿sí? Vamos a hablar sobre cuál es la misión de los extraterrestres y qué clases de extraterrestres se encuentran hoy en día en este planeta. Tenemos que decir que hay muchas especies que provienen de galaxias lejanísimas, y esto es algo muy profundo. Ya para decir que provienen de galaxias sumamente lejanas, pues estamos hablando de que no son seres no solo nada más extraterrestres, sino que manejan unas leyes que para nosotros pues es imposible de comprender. Vamos a hablar en sí, para entrar más al tema, para no perder más tiempo. Probablemente la demos en dos partes esta plática, probablemente. En sí la conferencia es extraterrestres y su misión, y tenemos que empezar por aclarar que hay 5 tipos de civilizaciones en nuestro planeta, ¿sí? Una es la intraterrena, ¿sí? Como lo vemos aquí, se dice que hay 3 regiones que se le llama Mistitlán, Erx y Aurora, ¿sí? Algunas se dicen que están en la parte de Sudamérica subterránea, ¿sí? Otras abarcan también parte de México, ¿sí? Subterráneas, sobre todo la zona de Yucatán, ¿sí? Y está, por ejemplo, Aurora, ¿sí? Son 3 regiones principales subterráneas donde se dice pues que hay, no se dice, sino que hay muchos contactados que han estado en esas regiones. Tenemos el caso de Fernando Moya, ¿sí? Todos aquellos que tengan la oportunidad de escucharlo, ¿sí? En lo que es la iglesia gnóstica, la radio de la iglesia gnóstica, ahí explica claramente toda esta cuestión de las bóvedas que a veces alcanzan 1 kilómetro de alto, subterráneas, y habla de que existen lagos, existen pues un sistema de vida avanzadísimo, ¿sí? Y pues hay una conferencia exclusiva sobre estas regiones intraterrenas que da el abad que el maestro Samael dejó, que es Fernando Moya, ¿sí? Entonces yo les sugiero que para profundizar más en esta cuestión de las civilizaciones intraterrenas, pues escuchen la conferencia de Fernando Moya. Vamos a hablar de una forma muy general sobre lo que es la cuestión extraterrestre, ¿sí? Tenemos que aclarar que hay 5 civilizaciones en nuestro planeta. Una es la intraterrena, otra es la supradimensional, la intraoceánica, la extraterrestre y la terrestre, ¿sí? Son las 5 civilizaciones que se encuentran en este planeta. La intraterrena pues es lo que les acabo de decir, ¿sí? Fernando Moya pues habla ampliamente, es una conferencia como de 1 hora exclusivamente para esa región intraterrena, y da con lujo de detalle todo lo que allí existe, ¿sí? Entonces tenemos también que está la civilización supradimensional, extraterrestres que vienen de otros planos, de otras dimensiones, ¿sí? ¿Cómo está esta cuestión de que vienen de otras dimensiones? Bueno, tenemos que decir que cada sistema solar tiene su propio sol absoluto. En la otra ocasión tú me preguntabas sobre cómo es que no pueden trasladarse a través de sus naves de un sistema solar a otro, algo así me preguntaste, ¿recuerdas? ¿Cómo era la pregunta? De que, o sea, ¿cómo pasa la distancia desde de un sistema solar a otro? O sea, ¿por dónde? ¿Cómo lo hacían? Sí, la cuestión es que hay sistemas solares que están saliendo en su día cósmico. O sea, las razas que están gestando en esos sistemas solares, los planetas que tienen habitados, pues primeramente se gestan las razas en un plano, en una 6ª dimensión, ¿sí? Después, por ley de caída van bajando, por ley de creación también, porque la creación se tiene que manifestar en los 7 planos,
¿sí? La ley del 7 es algo que rige, ¿sí?, todo el cosmos, ¿sí? Entonces, hay sistemas solares que gestan su raza primeramente en una sexta dimensión, después descienden a una quinta dimensión, después a una cuarta dimensión. Recordemos que la quinta es el plano astral, es la quinta dimensión, la cuarta dimensión es el plano etérico, ¿sí? Y después del plano etérico cristalizan físicamente. Es entonces cuando los telescopios de este planeta, de los observatorios, pueden detectar sistemas solares físicos, ¿sí? Cuando esos sistemas solares no han coagulado físicamente, cuando están en un estado protoplasmático, en una sexta dimensión, son como nebulosas. Y dicen los científicos que apenas se está creando una galaxia, un sistema solar, algo así, porque no ha coagulado físicamente, ¿sí? Sin embargo, hay seres que provienen de sistemas solares en estado protoplasmático, de una sexta dimensión. Es el caso de las naves de Carlos Díaz, que son una célula viviente, que son un protoplasma. Dice por ahí un investigador que son los más evolucionados que han llegado a este planeta. No es que sean los más evolucionados, sino que vienen de un sistema solar que es protoplasma, que nada más está regido por 12 leyes, de las 48 que nos rigen a nosotros. Por eso las naves son dúctiles, son elásticas, son una célula viviente, porque tan solo están regidos por 12 leyes, contra 48 leyes que rige este plano físico. Se entiende que esos sistemas solares, primeramente cuando están en un estado protoplasmático, y son seres que son dúctiles, elásticos, así lo menciona el maestro Samael, ¿sí? Después descienden a una quinta dimensión y se ven regidos por 24 leyes. Después descienden a un plano etérico y se siguen rigiendo por esas 24 leyes, pero con la diferencia de que la ley de evolución e involución que rige el plano físico ahí ya no existe, ¿sí? El mundo etérico es el Edén perdido, es el Edén bíblico, es el paraíso bíblico, ¿sí?, donde se gestan diferentes razas, diferentes sistemas solares, y en nuestro planeta Tierra, que también gestó razas anteriores, como la raza protoplasmática, que se gestó en una sexta dimensión, la raza hiperbórea, que se gestó en una quinta, luego vino la raza lemur, que se gestó en una cuarta dimensión, en un mundo etérico. Después vino la raza atlante, que se gestó en una tierra que pertenecía a un sistema solar que no coagulaba físicamente todavía. La raza atlante se gestó en un planeta que era semietérico y semifísico, ¿sí? Ya lo vimos en la plática anterior cuando hablamos de las razas, ¿sí? De hecho, el maestro Samael dice que fue en la tercera subraza de la raza lemur, que se gestó en el plano etérico, cuando apenas coagularon unas capas físicas, ¿sí?, de la corteza terrestre. Terminó la raza lemur y se gestó la raza atlante en el océano que lleva su nombre, ¿sí? Y todavía no coagulaba físicamente el planeta, ¿sí? Fue un proceso gradual. Llegó la quinta raza, que somos nosotros, y ya el planeta era físico completamente. Pero en la raza atlante, que ya era un planeta semietérico y semifísico, ya las fuerzas gravitacionales ya surtieron efecto. Por eso fue que llegó Hercólubos y volteó el planeta, volteó los ejes terrestres y se acabó la Atlántida. Los continentes se hundieron, otros continentes se emergieron, ¿sí? Por eso se han encontrado fósiles marinos a 5.000 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Entonces, como ya era física, semifísica la Tierra, la raza atlante pues se vio hundido el continente en el océano. Lógicamente va a volver Hercólubos otra vez, y como ahora ya es una raza física, es un planeta física donde nos desenvolvemos, entonces va a volver a haber otra inversión del eje terrestre, ¿sí? Ya lo vimos en las razas, que la vamos a subir pronto también para que todos la escuchen, donde se explica con detalle todo este fenómeno. Esto lo expliqué para que vean cómo las razas extraterrestres supradimensionales provienen de sistemas solares que no coagulan físicamente, ¿sí? Entonces, ese mismo proceso se ha llevado a cabo en este planeta, ¿sí? Entonces, esas son las supradimensionales. También está la raza intraoceánica, que el maestro menciona, pues es una raza de hombres peces que vinieron de Venus hace antiquísimos años.
se dice que cuando empiecen otra vez esta serie de terremotos, esta raza intraoceánica va a regresar a donde vino, al planeta Venus, y va a esperar a que se estabilice la corteza terrestre, porque van a haber continentes que van a emerger y otros se van a hundir. Sí, entonces es cuando ellos van a volver otra vez. Entonces llevamos ya lo que es la raza intraterrena, la raza supradimensional y la raza intraoceánica. La raza intraoceánica se asocia también a supradimensional porque ellos existen en el plano astral. O sea, ellos no existen físicamente, pero si uno sale en su cuerpo astral, puede descender a los océanos y ahí ve ciudades gigantescas que pertenecen a una raza intraoceánica, pero al mismo tiempo es supradimensional porque se está gestando en un plano astral. ¿Sí? Y está la raza extraterrestre. La raza extraterrestre se refiere a seres que provienen de sistemas solares, de otras estrellas, de otras galaxias, que están en un plano físico. ¿Sí? Que están en un plano físico. Claro, hay unos videos increíbles que creo que lo vamos a anexar a esta conferencia ya cuando esté editada, donde se ve claramente cómo aparece un gas, una nebulosa en la parte alta del cielo, ¿sí? Luego como que se concentra y surge un punto de luz, y ahí está el punto de luz, y del punto de luz se proyecta un rayo hasta que en cierto momento surge una nave. Ahí se ve claramente cómo naves extraterrestres que provienen de sistemas solares que están en un estado supradimensional, en un estado protoplasmático. Primero es un proceso gradual de cristalización física, de coagulación física en este plano. ¿Sí? Es un video tremendo, precioso, ¿no? Que demuestra claramente cómo se puede cristalizar, coagular una nave supradimensional a ser una nave física. ¿Sí? Hay videos también de seres extraterrestres que, como provienen de sistemas solares en estados protoplasmáticos, no protoplasmáticos, sino también quintadimensionales, pues la materia es dúctil, es elástica, y se ven esos videos cómo se estiran y cómo adquieren su... Ahorita está corriendo un video increíble, ¿sí? Donde se evidencia eso. Esos dos videos los vamos a anexar a esta grabación para que lo vean, ¿sí? Entonces, hay lugares en el planeta Tierra, y esto lo explicamos en una ocasión cuando hablamos de la cuarta dimensión, que son vórtices magnéticos. Se dice que el planeta Tierra es un organismo planetario y que tiene chakras o vórtices magnéticos por donde se canaliza cierta energía etérica. Dicho de otra forma, son puertas de acceso de una cuarta dimensión, de un mundo etérico, al plano físico. ¿Sí? Es el caso de la zona del silencio. En la zona del silencio hemos tenido algunas experiencias, contactos hemos tenido increíbles. Si estamos hablando de esto no es porque estamos teorizando, es porque nos consta de lo que estamos mencionando. Y ahí en la zona del silencio es una especie de puerta donde emergen al plano físico naves que vienen de una cuarta dimensión, de un mundo etérico. ¿Sí? En la zona del silencio pues es un desierto, es arena lo que hay ahí, casi no hay vegetación, pero se ven caracoles, se ven tortugas de naturaleza marina, presentan alteraciones genéticas las plantas, los animales. Esas tortugas, cuando se sacan de la zona del silencio, se empiezan a reproducir en forma normal, ¿sí? Pero cuando están acá, sufren alteraciones genéticas. Es una especie que es única en todo el planeta, ¿sí? Y eso es por la influencia que recibe de ese plano etérico, porque se mezclan leyes de una cuarta dimensión a este plano físico. Nos ha tocado viajar a la zona del silencio. Hemos visto construcciones enormes con unas puertas de 4 metros, y nos platican los habitantes de ahí que sus abuelos les platicaban que ahí llegaban astrónomos, científicos muy altos, de pelo rubio, de barba rubia, ¿sí? Pero tan altos que fabricaban puertas de 4 metros, ¿sí? Lógicamente eran los orígenes de esos
esos poblados que hay ahí en la sierra de la zona de silencio, y hablan de seres extraterrestres que establecieron sus laboratorios allí, ¿sí? Que eran rubios, barbados, y que medían bastantes metros, de 3 a 4 metros, por eso las puertas eran de 4 metros y fracción. Ahí están todavía las construcciones. Entonces, hay vórtices que sirven de puertas de acceso, de canal de acceso de planos supradimensionales al plano físico, ¿sí? En una ocasión alguien por ahí cuestionaba el por qué desaparecen barcos y aviones en el Triángulo de las Bermudas. Y yo le planteé la idea del por qué en el Triángulo de las Bermudas desaparecen y en la zona del silencio no, cuando los dos son portales, son puertas donde accesan naves de una cuarta dimensión al plano físico, ¿sí? Le hice ese planteamiento. Hasta donde sé, pues no se había explicado, pero lo que les decía ahorita es la explicación. El planeta es un organismo planetario, es un organismo vivo, valga la redundancia, y así como el cuerpo humano tiene sus chakras, sus vórtices, también el planeta los tiene. Sucede que en el organismo humano el chakra o vórtice más importante que existe es el chakra prostático, porque ahí están las aguas sexuales, las aguas glandulares, las aguas espermáticas, el chakra prostático. En la mujer se corresponde con el útero. Y es ahí en ese chakra prostático donde en su mayor parte se canaliza toda la energía etérica vital cuando estamos durmiendo. Por eso es que se aumenta la producción hormonal y glandular durante la madrugada. Y es el chakra prostático el principal donde se desarrolla esa coagulación de esas energías etéricas vitales, ¿sí? Y de ahí, del chakra prostático, se difunde esa energía vital etérica a los demás chakras del organismo. Es el chakra principal. Y sucede que las aguas sexuales, espermáticas, la naturaleza del agua es concentrar, coagular las energías vitales etéricas, ¿sí? Es la naturaleza. Ahora, esa es la razón por la que desaparecen barcos y aviones en el Triángulo de las Bermudas y no en la zona del silencio, porque es una mayor concentración de fuerzas etéricas tetradimensionales y se convierte en una verdadera puerta de acceso por la naturaleza del agua oceánica que ahí se encuentra, cosa que en la zona del silencio, por ser desierto, no pasa, y por eso desaparecen en el Triángulo de las Bermudas, pero no desaparecen en la zona del silencio. Siempre que esos chakras o vórtices planetarios del organismo planetario convergen en tierra, no, es difícil que desaparezcan. Habrá ciertas fechas en que sí pueda desaparecer gente, porque se ha dado, pero donde mayormente desaparecen es donde existen océanos y existen lagos, ¿sí? Esto es para explicar la cuestión esta de esos portales, ¿no? De esas puertas de acceso de un plano supradimensional al plano físico. De hecho, cuando fuimos a la zona del silencio, me voy a detener un poquito aquí, ¿sí? Cuando fuimos a la zona del silencio, cuestionamos al síndico del ejido Las Lilas, que está dentro de la zona del silencio, y es el que nos platicó de su abuelo, que le hablaba de aquellos hombres rubios gigantescos que llegaban a establecer sus laboratorios ahí, sus observatorios. Y le planteamos esa cuestión de que no se transmiten las ondas hertzianas y todo eso. Y dice, sí, es cierto, dice, pasa algo raro aquí, dice. A veces la licuadora no funciona, pero sabemos que si la cambiamos de lugar, va a funcionar. O a veces un carro no funciona, pero sabemos que si lo arrastramos 10 metros, va a funcionar. Porque esos vórtices son como espiras magnéticas que giran como giran los chakras del organismo físico, ¿sí? El organismo físico es igual al organismo planetario, ¿sí? Estoy explicando cosas que no se habían explicado antes, ¿sí? Estoy explicando cosas que no se habían explicado antes. Son vórtices y se generan en forma de espiras de acuerdo a ciertas leyes naturales, tetradimensionales y físicas, ¿no? Entonces, esa es la cuestión de
de cómo estos seres supradimensionales se logran pasar al plano físico. Y me quise detener en esto para que no quedara ninguna duda respecto a esos chakras o vórtices del organismo planetario, ¿sí? Más adelante, las siguientes razas, así como los sistemas solares que están en un estado físico, así como el nuestro, nuestra raza, les va a tocar accesar, o sea, el famoso salto cuántico, el famoso nivel vibratorio que se va a alcanzar en un futuro hasta alcanzar la otra dimensión, etcétera, etcétera, ¿sí? Que solamente se va a dar para aquellos que trabajen en la eliminación del ego y en la transmutación de la energía sexual, ¿sí? Ahorita vamos a hablar exactamente de esto, ¿sí? Ese salto cuántico nada más va a ser para gente que está preparada. Va a pasar la Tierra por un proceso que ya lo explicamos cuando hablamos de las razas en la ocasión anterior, que se habla de los anillos de Alcione, de ciertas radiaciones que van a cambiar la materia, etcétera, etcétera. O sea, no todos van a dar ese salto. Es dogmático, es fanático y es ignorante decir que toda la humanidad, no es cierto. Muchos van a morir porque va a cambiar la materia, va a cambiar la química, las medicinas no van a servir. Lo explicamos bien en la otra conferencia y no nos vamos a detener en eso. Para los que se interesen, pues vamos a subir también esa conferencia. Vamos a seguir con la cuestión extraterrestre. Así como las razas descendieron de planos superiores y llegan al físico, también va a tocar la noche cósmica, o sea, que esa oleada de vida, esa creación planetaria o de un sistema solar se sumerja otra vez a las dimensiones superiores. Es lo que se conoce como, se dice dentro del esoterismo que la vida pasa de lo inmanifestado a la manifestación, que es el plano físico. Pero ya de aquí tiene que pasar de la manifestación a lo inmanifestado, la noche cósmica. Primero es el día cósmico y luego es la noche cósmica. Explicamos en la otra clase, cuando hablamos de las razas, de este proceso, que cuando un sistema solar lejano pasa del plano físico a las dimensiones superiores, físicamente queda un hueco. Es lo que los científicos le llaman agujero negro, y que es el paso a otra dimensión y que se traga todo hasta la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo que los científicos no saben, la ciencia gnóstica se los explica, ¿sí? Sí, son procesos de creación, son procesos de descenso y ascenso de la vida, de la oleada de vida, de esencias, y va empatado esto a los sistemas solares. Bueno, volviendo a la cuestión extraterrestre, creo que ya más o menos explicamos alguna cuestión que puede dejar ciertas dudas. Volviendo a la cuestión extraterrestre, tenemos que decir que los extraterrestres están haciendo una gran misión. Han habido gentes aquí en mi casa que ellos los han llevado a las naves y les han no voy a decir nombres, sí, no voy a decir qué niño es, pero lo llevaron y lo metieron en una especie de tubo. Me acuerdo que decía, pues era mi hijo, decía, no, eran unos seres así, eran de luz, parecían el sol, dice, y grandotes, y así como hablan los niños. ¿Y qué tan altos? Tanto así, le decía, no, mucho más grandes, así, pues como hacen los niños, ¿no? Que arrugan la frente y todo. No, muchos, muy altos, y brillaban como el sol, dice. Y luego, ¿qué pasó? No, pues, me metieron en un tubo, dice, y era redondo, dice, y yo me agarré con las manos y los pies, dice, no me dejé. Y les dije, ¿y por qué? ¿Por qué me van a meter? Porque es necesario, le dijeron. Pero ¿por qué a mí? Les dijo, te vamos a hacer extraterrestre, le dijeron. Y pues me gustó, dice, y pues me dejé, dice. O sea, le dijeron así, no le iban a hablar a un niño que le iban a cambiar genes, ¿sí? Ellos lo que hacen es cambiar genes densos porque están ayudando a la evolución humana. Ellos ahorita están mezclando seres humanos con ellos mismos para que surja una nueva raza más elevada, porque el ego que tenemos dentro es tan denso que ya los genes están demasiado instintivos, demasiado brutales, demasiado densos. Lo peor de la raza humana es genético ya. Entonces ellos lo que están haciendo es colocando implantes en algunas gentes
para ayudar a esa transición genética. Están ayudando a que ciertas personas cambien su nivel de conciencia, ¿sí? En ese caso a mi hijo pues le dijeron, te vamos a hacer extraterrestre. No le iban a decir de cambios de genes ni nada, o sea. Y él hizo una labor después de eso, porque incluso en astral lo metieron. Pero él después me explicó que incluso a él le tocó bajar por gente que estaba dormida y en su cuerpo astral iba y los llevaba dentro de la nave. Y volvía a salir otra vez, iba por más gente que estaban haciéndole ese cambio para ayudar a ese despertar de la conciencia, a ese desarrollo de la conciencia. ¿Sí? Entonces, esos implantes, por lo general se le hace a gentes que tienen las características del altruismo. Gentes que tienen esa cualidad del altruismo, que es sinónimo de caridad, ¿sí? Que es sinónimo de amor al semejante, son los candidatos para que estos seres extraterrestres le ayuden a ese cambio genético. ¿Sí? Y le aseguro que muchas gentes que están dentro del movimiento gnóstico ya pasaron por eso y ni siquiera se dan cuenta. ¿Sí? Yo recuerdo que le pregunté a mi hijo, le dije, oye, hijo, pero ¿cómo te hablaban? ¿Hablaban así como yo? Y arrugó la frente, ¿no? Arrugó la frente y dice, no hablaban, todo era aquí, dice. Y dije, sí es cierto, porque eso de dónde lo iba a sacar un niño de 4 años, ¿de dónde? Todo era aquí, dice, no hablaban, dice. Y es cierto. Entonces, la pregunta que me hacía la vez pasada, aquí se ven esas naves enormes, gigantescas y todo eso. De hecho, todas las naves gigantescas son naves laboratorios. Naves laboratorios donde se está ayudando a ese cambio de genes, se están implantando genes supradimensionales que pertenecen a ellos, ¿sí? Y están haciendo mezclas de humanos con ellos, que cuando vengan todos los cataclismos que van a venir, van a quedar un grupo selecto, y ese grupo selecto se va a mezclar con los descendientes de ellos, ¿sí? Para empezar a gestar una nueva raza, porque así como estamos con esa densidad del ego, jamás se va a dar un cambio, ¿sí? Jamás. Ya es algo demasiado instintivo, brutal, estamos casi a un paso del estado animal, ¿sí? Por el nivel instintivo que tenemos, ¿sí? Ahora, algunos niños ya traen ese cambio genético, algunos niños, estos por lo general recuerdan sus vidas pasadas, tienen una conciencia superior, ellos se sienten parte de todo, ellos ven a un hombre sin un brazo y ellos sufren, ¿sí? Me ha tocado ver a esos niños que llegan llorando y ¿por qué? Pues porque vieron a un señor que no tenía brazo y llegan y se sientan en su sillita y se ponen y se les salen las lágrimas. O sea, eso es sentir el dolor ajeno, y es porque ya traen pues una conciencia de tipo superior, se sienten parte de todo, se sienten hermanados con todo, ¿sí? Entonces, se dice que mientras tanto nosotros nos podemos ayudar para cambiar esos genes. Los genes tienen su centro de gravedad en la 4ª dimensión, en el mundo etérico. Sucede que de acuerdo a como nosotros pensamos y sintamos, vamos a generar un tipo de aura de un nivel vibratorio más elevado. Y como los genes tienen su centro de gravedad en la 4ª dimensión, nosotros al cambiar nuestra aura a través de un pensamiento superior y una emoción superior, los genes se van a cambiar automáticamente. Simplemente cambiando la forma de pensar y la forma de sentir, cambiamos nuestra aura. Cambiamos nuestra aura, es ahí donde está la base y el sustento y el centro de gravedad de la naturaleza genética que tenemos. Y así es como se empiezan a cambiar los genes y podemos llegar a gestar hijos de tipo superior, con un nivel de conciencia superior, ¿sí? Y digo esto del aura porque los seres extraterrestres, ellos tienen aparatos sofisticados con los cuales detectan el aura de las gentes que están cambiando por un nivel, están pasando por un nivel de conciencia, una transición de conciencia más elevada, al grado, y me ha tocado, ¿sí? Que en plena 5 de la tarde está una nave plateada preciosa, ¿sí? De unos 15, 20 metros a una altura de unos 50 metros,
y la gente no lo ve. Nosotros lo vemos y la gente no lo ve, porque ellos manejan el nivel vibratorio de la nave, manejan la longitud de onda que percibe el ojo humano. Hay longitudes de onda que el ojo humano no percibe. El ojo humano nada más percibe entre la gama del ultravioleta y la gama del infrarrojo. Entonces ellos manejan la vibración de su nave, ya sea en la gama del ultravioleta, ¿sí? O para el nivel vibratorio de la persona a la que les interesa que los vean. Porque me ha tocado que están a plena 5 de la tarde, preciosa la nave metálica plateada, ¿sí? La gente ni se da cuenta. En una ocasión dimos una conferencia de extraterrestres que fue esta precisamente. Salió la gente, los carros no funcionaban, y recuerdo que salió mi hermana y salió otra persona, y vieron una nave así protoplasmática, así dúctil, que parecía como una bolsa flotando a la altura de los postes, después de la conferencia, ¿sí? Y flotando iba caminando así, y se fueron siguiéndola, y había guardias en la caseta, niños jugando, nadie la veía, ¿sí? Así que ahorita chequen, ahorita que salga, ¿sí? Se han dado cosas muy interesantes. Entonces, esta cuestión de los cambios genéticos y la ayuda que ellos están dando, esto se va a dar cuando el ayudar sea espontáneo. Se dice que esto nada más va a ser natural, espontáneo, ese altruismo, esa bondad y esa caridad, cuando el orgullo y la soberbia sean eliminados en su mayor parte. Esa es la base. Cuando el orgullo y la soberbia sean eliminados en su mayor parte, entonces es cuando se va a manifestar ese altruismo, esa caridad, esa bondad, ese sentirse parte de todo. Entonces ya vamos a ser candidatos para que nos contacten. El otro requisito que se nos pide es tener una mente normal, vivir en el aquí y ahora, porque una mente que está un minuto adelante y un minuto atrás es una mente enferma, y la mente irradia ciertas emanaciones venenosirianas, ¿sí? Que para ellos son infecciosas. Sus cuerpos internos se infectan con las larvas que se gestan de una mente enferma. Con las larvas que se gestan de una mente enferma, ellos se infectan, le tienen pavor al ser humano. Ellos nada más piden para contactar a alguien que tenga una mente normal, una mente sencilla, que vive en el aquí y ahora. Si aparte de eso nosotros estamos sublimando la energía, fabricando los cuerpos, o sea, con más razón, ¿no? De este proceso lo vamos a hablar ahorita más adelante, ¿sí? Entonces, por eso se dice que el hombre, a medida que se interiorice, va a pasar pues a niveles vibratorios superiores. A medida que se interiorice, a medida que llegue a ese autoconocimiento, ¿sí? Va a pasar pues a esos niveles vibratorios y pues vamos a ser candidatos para ser contactados. El maestro Samael dice, el gnóstico tiene que buscar ciertos días de retiro en el campo, dice, salir de la ciudad y alejarse a zonas boscosas por allá. Un día al menos esperado, ahí va a estar una nave esperando. Por eso es muy bueno pues tomar un día para salir al campo, para salir a acampar, o sea, en la naturaleza. Un día de tanto se va a dar ese encuentro. Entonces, se dice que la luna, como dice aquí, se está usando como una especie de estación. Ahí llegan seres inmateriales, seres sutiles de otros planos supradimensionales, que incluso se dice que vienen de 200 años luz. Imagínense, galaxias tan lejanas que vienen de 200 años luz. Un hombre autorrealizado, como el maestro Samael, él dice que en una ocasión él quiso pasar más allá de Sirio, que es el sol central, más allá de Sirio, y dice, fui regresado inmediatamente. Un hombre de la talla del maestro Samael, que se ha regresado porque no está preparado, porque ya se manejan otras leyes. Nada más estamos hablando de nuestra galaxia. Ahora imagínense seres que vienen de galaxias lejanas. O sea, ya están súper trascendidos. Por eso el maestro Samael dice que son dioses con cuerpos de carne y hueso. Son dioses con cuerpo de carne y hueso. Ellos
tienen la divinidad dentro, ellos son uno con la divinidad es uno con ellos. El Keter, el Padre interior, el íntimo con el cual nosotros queremos llegar a fusionarnos un día, ellos es parte de su naturaleza. Y aún así se cometieron errores. Aquí voy a decir algo que muchos han deformado, y me lo tocó escuchar en un anciano, ¿sí?, que él se preparó en el Sumum Supremo con los principales estudiantes y los principales misioneros del maestro. Él se preparó, ya viejito, asiste a una asociación, y el instructor iba a dar la conferencia del karma y el que la estaba dando era él, ¿sí? Y dijo, este anciano hizo un comentario, dice, esas fueron sus palabras, y un día vamos a dedicar unas 3 clases a analizar todo lo que este anciano dijo, porque dijo unas cosas que están deformadas. Dijo, por ejemplo, que la conciencia genera karma. Eso sacó, que la conciencia genera karma. Lo dijo en el sentido de aquellos seres cosmocratores, tetrasustentadores del universo, del cosmos, que vinieron a la Tierra y crearon el órgano kundartiguador. Ellos, como seres conscientes, crearon el órgano kundartiguador, ¿sí?, pero se fueron y lo dejaron demasiado tiempo y crearon un falso miraje, una ilusión en el ser humano de aquella época lemur. Y desde ahí venimos arrastrando las consecuencias del órgano kundartiguador, que es el subconsciente, es el ego, es el yo, es el mí mismo. Y eso dijo, eran seres conscientes, y por eso la conciencia genera karma. El instructor que estaba ahí no dijo nada, pero es falso lo que dijo. ¿Cómo se explica esto? Por una pregunta que le hizo Ravolú al maestro Samael. Le dijo, maestro, ¿a qué se debe que los dioses caen y los dioses cometen errores? Y le dice el maestro, porque existe la mente. La mente siempre va a existir. Esto que hicieron estos seres estuvo acertado. No hubiera habido problema si hubieran quitado el órgano kundartiguador a tiempo, pero se fueron y lo dejaron mucho tiempo y se creó una falsa ilusión, un falso miraje, ¿sí? ¿Por qué? Por la mente, porque aún los dioses poseen mente, ¿sí? Entonces no es, como dice este anciano del Sumum Supremo, que la conciencia genera karma, no. Otra cosa es que la mente comete errores y entonces sí se generan karmas, pero la conciencia jamás la va a generar, porque la conciencia siempre se va a estar basando en leyes superiores, en leyes causales, ¿sí?, no en leyes inferiores que se basan en el error, ¿sí? Entonces, todos los errores que se cometen es por la mente. Por eso es que el Cristo nos puso el ejemplo cuando Él dice, Dios mío, Padre mío, dice, si es posible, pasa de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque aún siendo dioses de la talla del Cristo, tiene uno que sujetarse a la voluntad del Padre, porque uno por sí mismo, la mente siempre va a cometer errores. Ahí el error de estos seres, estos cosmocratores, fue que fue decisión de ellos. Pero si hubieran consultado a su Padre interior les hubiera dicho, hey, espérense, no se vayan, este órgano kundartiguador quítenlo ya, en tal fecha, en tal día, en tal hora, ¿sí? Porque el Padre no se equivoca, ¿sí? Por eso es que siempre tiene uno que sujetarse a la voluntad del Padre, y el Cristo nos puso el ejemplo. Y repito, no es que la conciencia genere karma, como dijo este anciano. Y los instructores no dijeron nada porque se oía que estaban bien jóvenes, que estaban, pues no estaban con los años, pues este señor era un dinosaurio, ¿no? Y estos apenas eran borreguitos que estaban saliendo, estaban los borreguitos contra el dinosaurio, pues no que iban a poder. Es una buena conferencia que prácticamente la dio el Señor, pero dijo muchas cosas del karma que son falsas. Y las vamos a analizar más adelante, ¿sí? Entonces la conciencia no genera karma, es la mente la que siempre traiciona, es la mente lo que hace que caigan los dioses, es la mente lo que hace que se enamoren aquellos que ya están autorrealizados y pierdan todos los grados, ¿sí? Por eso el maestro le dijo, porque tienen mente, le dijo el maestro, ¿sí? Cuando Ravolú le preguntó el porqué de esos errores de los autorrealizados,
Si se supone que ya tienen la conciencia despierta, ¿por qué cometen errores? ¿Sí? Y lógicamente estos seres, estos cosmocreadores, dice el maestro, en el siguiente Mahambantara van a pagar un karma grandísimo porque estropearon la evolución humana, estropearon que los seres humanos se autorrealizaran, ¿sí? Bloquearon la autorrealización íntima. El Padre Interno, los dioses que ya se sabía que iban a venir en oleadas de esencias en este día cósmico, dice el maestro Samael, que lloraron, dice, en el amanecer, dice, de este día cósmico, antes de que surgiera la creación, plano tras plano que descendiera. Lloraron los dioses, algo intuían que iba a suceder, ¿sí? Y siempre se intuye, algo se intuye. Entonces, pues, imagínense, ¿no? Pues seres, dioses con cuerpos de carne y hueso, ¿sí? Que vienen y se quedan en la luna para, como una especie de estación, ¿sí? Entonces les hablaba de las emanaciones deleterias. Mucha gente se pregunta por qué, si hay extraterrestres, ¿por qué no se presentan? ¿Por qué no se exhiben? Por eso, por las emanaciones deleterias. La palabra deleterias viene del griego deleter, que significa destructor, porque se infectan. Ustedes pónganse con una persona iracunda, se van a empezar a encorajinar. Una persona triste se van a empezar a poner triste. Todo es imantación. Y no es que sea imantación, sino que el aura genera ciertas larvas, ciertas almas metálicas, ¿sí? Que se infectan en otras, en los que están a nuestro alrededor, ¿sí? Cuando hablemos de alquimia vamos a hablar bien de eso, ¿sí? Cuando hablamos de alquimia y hablamos de esa fuerza centrífuga que se genera cuando no se está canalizando bien la energía y se irradian ciertas cuestiones deleterias que no vamos a explicar ahorita. Entonces es por eso que ellos no se presentan y nada más quieren una mente normal, que viven en el aquí y ahora, una mente sencilla, y ya ellos van a contactar a los que estén preparados, ¿sí? Entonces va a haber una especie de preselección, de acuerdo al aura. Ellos tienen aparatos sumamente sofisticados para detectar a todos aquellos que están cambiando su nivel vibratorio, para todos los que están trabajando la conciencia. Y son ellos los que van a realizar una gran labor cuando ya venga la catástrofe. Cuando les hablaba que las naves más grandes que existen, que están orbitando fuera de la atmósfera, que les decía que eran naves laboratorios, en una ocasión a una estudiante de aquí se la llevaron. He tenido buenos estudiantes que pasan por cosas enormes. Se la llevaron y la acostaron en una especie de mesa, como si fuera un quirófano ahí, ¿no? Y permítame. Bien, ¿en qué íbamos? ¿Qué estaba diciendo? Las naves, la muchacha... Sí, la acostaron en una especie de mesa, ¿no? Plancha, y le empezaron a echar un líquido en la cabeza. Y dice que de hecho fueron dos mujeres que pasaron por esa experiencia. Y eran seres como de 1,20 m, chicos, eran pequeños. Y recuerdo que algo le dijeron de lo que iba a pasar en un futuro, sí, que se tenía que preparar, que había tiempo todavía para hacer algo. Ellos estaban ayudando para que la humanidad tuviera más tiempo, sí. Esta cuestión del popo, por ejemplo, que entran las naves, ellos están tapando para que no erupte el popo, para que no estalle. Todas las naves que entran al popo es porque están bloqueando ahí. El campo magnético del popo es un trabajo que ellos han hecho, porque cuando estalle el Popocatépetl, la gran Tenochtitlán se acabará, ¿sí? Hay ciertas profecías aztecas que indican eso. Entonces ellos están ayudando. Entonces
ella les cuestionó y les dijo, es que José dijo que van a venir una serie de cataclismos, que la raza va a acabar y todo eso. Sí, le dijeron ellos, pero nosotros estamos postergando el tiempo. O sea, estaban haciendo cosas para que dilatara más eso, ¿no? Después, otra estudiante, íbamos a hacer unas prácticas para contactar. Cometí el error, para esa práctica para contactar, cometí el error de invitar a ciertos grupos metafísicos. Entonces, resulta que en astral, el maestro Samael se le presentó a ese estudiante. Y pues ella pues, se emocionó de tener en el cuerpo astral al maestro Samael. Y le platicó pues que íbamos a hacer una práctica para contactar, que si cómo, le dijo que íbamos a, ella al maestro que cómo iba a salir la práctica. Y le dijo el maestro a ella, dile a José que no mezcle la enseñanza con otros grupos, porque la está profanando. O sea, que no mezclara yo la gnosis con grupos metafísicos. Ellos si querían integrarse a la enseñanza gnóstica, adelante, pero no podían venir y luego regresarse a sus corrientes exotéricas para gente pública, para gente media, ¿sí? Ellos, si venían era para quedarse, no para estar como visitantes, porque se profana la enseñanza, le dijo. Íbamos a hacer, yo les hice la invitación para que fuéramos a hacer esa práctica para contactar, y ella le dijo, esta mujer le dijo al maestro, pero es que José dice que los invitó para hacer la práctica para contactar. Y el maestro le dijo, ¿quieres contactar? ¿Quieres ver extraterrestres? Sí, le dijo ella. La agarró y se la llevó a una nave laboratorio. Igual, seres chiquitos, la pusieron en una plancha, ¿sí? Pues es que ellos ayudan, ¿no? A las personas las ayudan. Y bueno, me platicó muchas cosas, ¿no? El caso es que siempre queda la duda de que si es cierto, de que si no es cierto, de que si fue un sueño, etcétera, ¿no? Y dijo ella, algo que me llamó mucho la atención fue que el maestro Samael siempre estuvo acompañado de una mujer hermosísima, dice. Y yo dije ahí, sí es cierto, porque yo nunca les había hablado, no les había hablado hasta ese entonces, de que un maestro autorrealizado puede exteriorizar su buddhi, lo exterioriza. El buddhi es el alma espíritu, ¿sí? Que en los varones es una mujer con todas las características y cualidades más bellas que uno se puede imaginar. Y una mujer autorrealizada, con los cuerpos fabricados, el ego eliminado, fusionado ya con su real ser, ella exterioriza a su buddhi, pues que es el príncipe azul, ¿sí? Entonces yo nunca les había dicho que los maestros muchas veces exteriorizaban a su buddhi, y ella vio al buddhi del maestro, que era una mujer hermosísima, siempre. Ella no sabía eso, hasta después les expliqué, ¿no? Y ahí fue cuando yo dije, sí es cierto, porque no se los había dicho, ¿sí? Entonces han habido experiencias increíbles aquí. Ellos nos están avisando, se acabará el agua. Yo recuerdo que en las primeras conferencias que di sobre extraterrestres, mencioné el hecho de que pueblos enteros iban a ser arrasados por el agua. Centroamérica iba a ser arrasados por el agua, les dije. Se rieron porque había una sequía que no se daba en décadas en lo que era Guatemala, Chiapas, Costa Rica. Se rieron, me acuerdo, porque había una sequía tremenda. Pues cuando di esa conferencia, curiosamente se vino un diluvio, pueblos enteros arrasados por el agua. Sí, tocó la casualidad. Y ellos me lo dijeron. La verdad yo me reí porque era una sequía increíble que había en Centroamérica, y luego de repente todo Centroamérica, una catástrofe de agua tremenda, ¿no? Pueblos enteros van a ser arrasados por el agua, otros van a desaparecer por la falta de ella, ¿sí? Hay una relación, va a haber una alteración superior en la cuestión del ozono, porque hablando de una forma
a nivel cuántico de la mente, de cuántos de energía. Cuántico viene de cuántos paquetes de energía, y eso se asocia al pensamiento. Se dice que eso y la mente enferma que nosotros tenemos y los químicos que se están usando están afectando la capa del ozono. La están afectando y se está haciendo más grande el orificio, ¿sí? Van a haber catástrofes, volcanes por todos lados, terremotos nunca antes vistos. Acaba de temblar en Chihuahua, fue un temblor récord, o sea, jamás en la historia había temblado así, y eso que está rodeado por una sierra, por una cordillera, ¿sí? Está temblando en todos lados. Los volcanes en diferentes puntos se están activando, ¿sí? Un volcán que se active eleva 1 grado la temperatura de la atmósfera. 6 volcanes que se activen eleva a 6 grados, y eso va a desatar huracanes que nunca se han presentado, o sea, que pasan todos los niveles de medición, tornados, ¿sí? Tan solo porque estallen 5 o 6 volcanes al mismo tiempo, como ahorita están estallando, ¿sí? O sea, está habiendo un cambio climático increíble. La Antártida se está derritiendo, están emergiendo pirámides ahí en la Antártida, ya están fotografiadas, ¿sí? Lógicamente eso era de cuando el Columbus pasó al final de la raza Atlante, ¿sí? Y volteó el eje magnético de la Tierra, volteó, los ecuadores se convirtieron en polos y los polos se convirtieron en Ecuador, ¿sí? Alguien por ahí dice que los científicos van a tener que cambiar otra vez y rediseñar la historia, porque lo que va a pasar va a tumbar lo que hasta ahorita habían dicho. Bueno, creo que algún estudiante por ahí me robó la otra hoja. Se me han desaparecido hojas, en serio. Bueno, me falta una hoja, pero vamos a explicarla. Bueno, se habla de ciertos tipos de seres humanos que van a ser seleccionables para poder evacuar. Se dice que todos aquellos que se presten para ser un medio de difusión de esta enseñanza, de este conocimiento, que se presten para cambiar la conciencia de las gentes, ya son autoconvocados, ya son preseleccionados, pues para ser ayudados y sacados cuando se desaten todos los terremotos y volcanes y maremotos que van a haber, ¿sí? Aunque no se despierte conciencia, aunque no se fabriquen los cuerpos, el solo hecho de estarse sacrificando durante toda la vida va a hacer que al final de la vida la Madre Divina les quite por lo menos el 50% del ego. De eso se dice también de los grandes caudillos, de los grandes revolucionarios que se sacrificaron, de un Simón Bolívar, de un Pancho Villa, de un Emiliano Zapata, gentes que se sacrificaron durante toda la vida y murieron por la causa, ¿sí? Por ese sacrificio que hicieron, nacen en otro cuerpo con una conciencia más superior, ¿sí? Entonces el solo hecho de ser vehículos para poder ayudar a que la gente despierte conciencia ya son los méritos, pues, para que pues sea convocable alguien. A muchos se les van a decir que se trasladen a ciertos lugares, ¿sí? Y allí en esos lugares van a ser auxiliados por las naves. De hecho, yo tengo personas en mi familia que les han dicho: prepárate, porque tú vas a guiar grupos, ¿sí?, a ciertos lugares, ¿sí? Entonces, muchos van a ser convocados en ciertas tierras, ciertos lugares, para que ahí llegue la nave. A muchos se les va a poner a prueba. No va a llegar la nave, se va a hacer que desesperen, pero van a hacer pruebas para ver si se tiene voluntad, si se tiene fe, ¿sí?
claro, algunos de los que estén más o menos preparados van a servir para dirigir estos grupos. Otros van a venir a la ciudad y de ahí mismo de la ciudad van a ser tomados. Sí, de ahí mismo de la ciudad. Sí. Algunos, es muy común que se posa la nave y surge una luz. Y como un contactado dice por ahí, es una luz densa, que no es una luz como esta. Es una luz que se siente que tiene materia, ¿sí? Y que empieza a succionar. Y las piedritas empiezan a botar de cómo ejerce la atracción. Y es una luz densa, ¿no? Sí, los transmutados, ellos van a ser todos aquellos que estén sublimando su energía sexual y eliminando el ego. Y ellos van a poder ser candidatos para que sean llevados en naves supradimensionales, en naves que se van a otros planos, a otras dimensiones. Porque el hecho de estar trabajando su energía sexual, los hace que tengan un nivel vibratorio, una naturaleza interior para habitar en planetas que están en otro plano. Sí, pero son los transmutados que se les llama. Sí, son los transmutados. Bueno, yo creo que aquí la dejamos. Hay más que explicar, pero lo vamos a hacer en partes. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Cuando desaparecen los, como dices en la Triángulo de las Bermudas, ¿a dónde van? Cuando se aparecen en el Triángulo de las Bermudas, ellos quedan en una cuarta dimensión. En esa cuarta dimensión, pues hay abundancia de ríos, de lagos. Es el Edén, es el paraíso bíblico. Es otro plano. Pero los que desaparecen son personas normales, ¿no? Normales. O sea, que van pasando y desaparecen. Exacto. Al estar en la cuarta. Al estar en la cuarta, bueno, dice el maestro Samael, al gnóstico no le conviene entrar a la cuarta. Al gnóstico no le conviene entrar a la cuarta dimensión, dice el maestro, porque su misión en la vida es despertar el fuego sagrado del cuerpo físico para empezar. Entonces, si está en una cuarta, ¿cómo va a despertar si ya su cuerpo se eterificó? Ya no se puede. Ya no se puede, o sea, se convierte en un obstáculo para que logre cristalizar los cuerpos, levantar las serpientes de fuego. Entonces ya se queda nada más estancado en la cuarta. Se queda estancado en la cuarta. Y si se desencarna... Ahora, se dice que en la cuarta dimensión, no se dice, se sabe y se demuestra científicamente que en la cuarta dimensión no existe la ley de evolución e involución, que todo lo envejece aquí en la Tierra. Entonces ahí fácilmente duran 13, 15 siglos de vida. Fácil, ¿sí? Ahora que si están trabajando internamente y están sublimando su energía sexual, o sea, con mucha más facilidad pueden vivir siglos y más siglos. Pero ellos no saben de eso. A veces les empieza a... Ahí hay templos, hay una humanidad avanzadísima espiritualmente y ahí se les empieza a dar la instrucción. Se dice que hay maestros autorrealizados que dieron el gran salto. Se habla de un Fulcanelli, nadie sabe a dónde se fue. Se autorrealizó, ¿dónde quedó? ¿Quién sabe? Se habla de infinidad de maestros que desaparecen del plano físico y pues dan el gran salto. Los hoyos negros sí son puertas dimensionales. ¿Los qué? Los hoyos negros. De hecho, es un sistema solar que desaparece físicamente. El Sol colapsa en sí mismo. El Sol, que se vuelve físico junto con todo el sistema solar que tiene, colapsa y da el salto a la cuarta dimensión y físicamente queda un agujero. ¿Sí? Entonces no es más que la ausencia de lo que estaba ahí. De lo que está física, de lo que estaba ahí. Pero el que quiera llegar a ese sistema solar, bueno, pues que se desdoble en su cuerpo astral, su cuerpo etérico y llega, ahí va a estar. Sí. De los que se vayan en la selección,
los que queden aquí, bueno, aquí mismo en la tierra, seguirán en la cadena del samsara. Sí, la rueda del samsara, de la transmigración de las almas, mientras esté en el plano físico y no se dé el gran salto de la revolución de la conciencia mediante los 3 factores, nacer, morir y sacrificio, van a estar atados a la rueda del samsara. Entonces van a seguir con su vida de 70 años aproximadamente. Así es, de 50, ya se están muriendo a los 50. Vale. ¿Por qué la luna ya no ayuda al hombre para allá? Eso es lo que se ha cuestionado. ¿Qué fue lo que vieron ahí los astronautas? ¿Qué pasó? Para que ya no vayan. ¿O realmente fue? Sí. También dicen eso, que no fueron. Sí. Los dioses de carne y hueso que nos platicas, los del Keter, ¿son seres que ya nacieron así o que llegaron desde aquí hasta allá? Ok. Ellos provienen de un sistema solar donde no existe el ego. No se generó ahí el órgano cundartiguador que dio origen al ego aquí con nosotros. Sí. Ellos no se han contaminado, no han pasado por la caída edénica que tuvimos nosotros. No han pasado por la degeneración animal que tuvimos nosotros. En otras palabras, y esto lo voy a explicar, qué bueno que lo preguntaste. Ellos no tienen el conocimiento del bien y del mal que nosotros tenemos. Por eso, por ahí se dice que cuando un ser humano, un hombre o una mujer se autorrealizan, de hecho se vuelven algo superior a estos seres extraterrestres, porque ellos no tienen el conocimiento del mal que nosotros tenemos. No tienen la sabiduría que tiene un maestro autorrealizado en el plano físico terrestre. Sí. Entonces ellos vienen de milenios de años en vida consciente. Sí. Sí, pero no tienen esa sapiencia del mal que nosotros ya tenemos. Ajá. Sí. Y eso pues puede estar a favor o puede estar en contra, porque como existe la mente, puede venir la caída y se pierden grados, se pierde todo. Sí. Entonces, de esos seres que están allá, entonces la luna es una base, es una nave. Es una estación. Es una estación. Entonces la luna sí es hueca y tiene... Sí, se dice que sí, incluso de hecho se instalaron aparatos y se dice que cuando despegó la nave Apolo estuvo una vibración ahí que era ilógico. Sí. Que vibrara con un simple despegue de una nave. Sí. Y otra, nosotros mientras sigamos en el curso, ¿algún día se hará alguna práctica de contacto entre nosotros? Sí, bueno, fíjense, hemos ido a prácticas de grupos. Hemos ido a prácticas de grupos, y estamos haciendo la práctica y no pasa nada. Y ya todos nos vamos a dormir. Pero me ha tocado que escucho yo una trompeta ya cuando todos estamos dormidos y me despierto y me levanto y ahí está la nave y nomás yo la veo. Y al día siguiente les platico a todos. En 2 ocasiones pasó eso. Sí, también acá cuando fuimos, hicimos la práctica, no pasó nada, todos a dormir. Y yo dije, no puede ser que no pase nada, ya todos estaban dormidos y yo me levanto, salgo para afuera y ¡bum!, pasa la nave. ¿Sí me explico? O sea, pero me ha tocado que los demás pues no la ven, no les toca, se meten a dormir. No es el momento. No es el momento. Sí. Yo tengo, escucho conferencias. Lo malo es que las escucho mientras estoy en lo del trabajo. O sea, dan muchas prácticas muy padres, pero que nada más las he escuchado o las he anotado así como que no pudiendo las anoto. Y escuché una que es de los extraterrestres. Tengo un mantra que dice que a una chava le hablaron
y que en el sueño que le dijeron que fuera al parque y así. Y esperó mucho hasta que llegaron y la contactaron y le dieron un mantra y que ese lo tienes que vocalizar junto con el signo para que tratar de que a lo mejor no en el momento o no luego, pero con transcurso del tiempo los puedes contactar. Sí, de hecho cada persona tiene su nota clave. Luego vamos a hablar de la nota clave, el nivel vibratorio de cada quien. Y de acuerdo a la nota clave, pues cada quien tiene un mantra determinado, ¿no? Que le va a ayudar a cambiar su nivel de conciencia, su nivel vibratorio, su nivel emocional, su nivel pensante, de acuerdo al mantra. Me gusta mucho lo de los mantras. Siento que a veces estoy en un estado así como entre enojada o algo, o muy deprimida o así, y con escucharlo siento muy alivianada. Sí ayuda mucho. Sí, luego vamos a hablar de todo eso. Hay otra exclusiva para el verbo, se llama la conferencia, el verbo y los mantras. Sí. ¿No hay preguntas? Ya estoy. Ok, si les sale otra pregunta en lo que estén en sus casas los siguientes días, pues me la hacen en la siguiente conferencia. Vamos en la siguiente. Sale. Buenas noches.